Ahí estamos grabando, así que te Ahí escuchamos está. feo. Bien, bien, bien. Bienvenidos todos. Acá en el hemisferio sur, los que estamos con mucho calor. Tú que estás en el hemisferio norte, y la gente que seguramente te acompaña desde Europa, está con mucho frío. A pesar de que tú estás en el sur de España, Sí, ¿no? En acá Sevilla. está moderada la cosa, pero también cuando estoy en Francia, que estoy entre los dos, ahí está más frío. Sí, hay como 10, 15 grados de Claro, claro, claro. Bueno, esto incide, a ver, diferencia. eh, ¿cómo incide la dimensión contextual en la tarea nuestra, ¿no? Recién estábamos hablando de esto, de las complicaciones y además eh, uno de mis hijos que me vino a dar una mano, instaló una compu en una habitación de acá de Castalia, otra en otra. Entonces, bueno, pero ¿dónde van a estar? Vos mismo me decías, en una, en la otra. Bueno, yo puedo estar en una tranquila hablando, igual en la otra también nos ven. No, pero es presencial y virtual. Así que, sí, el contexto, ¿qué era lo que pasaba? Que la otra habitación tiene un buen aire acondicionado y la gente puede estar más cómoda y fresca. Esta, el aire acondicionado no le funciona. Y estas cosas que parecen tontas y risibles, pero que hacen a lo cotidiano, impactan a la tarea que hacemos, para bien o para mal, ¿no? No es inocuo que hagamos una actividad un sábado por la mañana, tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Que la hagamos virtual porque la gente no se desplaza y está re cómoda en su casa, 10 puntos. Pero que no nos vemos en ese cuerpo a cuerpo, ¿no? Hay gente que está acá acompañándome, y yo qué sé, que nos estamos viendo hablar, gesticular, encarnados, como seres encarnados, hace que las cosas también sean distintas, diferentes, ¿no? Eh, yo recuerdo, y esto para ir entrando un poco en materia, ¿no? Eh, yo recuerdo especialmente eh, aquellos días iniciales, que estoy hablando de la década de los 80 y tantos, ¿no? Salida acá de los últimos años de la dictadura, primeros años eh, de la democracia, ¿no? El asunto es que, a ver, las comunidades terapéuticas, una gran pregunta es, las comunidades terapéuticas surgieron en momentos muy singulares, generalmente en situaciones de crisis, para resolver situaciones de crisis. Por ejemplo, el hospital de Northfield, que era un hospital que estaba en las afueras de Londres en los años 40, cuando Inglaterra estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Ahí fueron a trabajar Bion, ¿no? Su famoso libro Experiencias en Grupos da cuenta de su trabajo en el hospital de Northfield. Eran 4 o 5 psiquiatras, no había personal de enfermería, eran 2, 3 mil soldados que venían del frente, del campo de batalla, que estaban viviendo situaciones que hoy en día llamamos estrés postraumático y que en aquel entonces eran llamados shell shock, la ruptura de las defensas psíquicas, ¿no? Se estaba bajo el impacto, ¿no? de lo que es la muerte cotidiana, la muerte, las heridas, la sangre, lo destructivo, ¿no? Y como hoy en día, ¿no? Tenemos 2 guerras en estos momentos, 2 guerras importantes, pero hay 7 u 8 focos bélicos, la otra vez escuchaba, hay en prácticamente todos los continentes diversos focos donde hay situaciones bélicas. Entonces, a ver,
el ser humano vivió, cuando se gestaron las comunidades terapéuticas, situaciones de estrés muy importantes que tuvo que resolver sanitariamente de alguna manera. ¿Cómo se les ocurrió en aquel entonces, si hablo de historia, había un Rickman Fulke, todo ese grupo de psiquiatras que estaban militarizados, que eran militares que tenían grado militar y que iban a un hospital militar para trabajar con personas que venían del frente de batalla con estrés postraumático? Vieron que, a ver, que si ellos se ponían en la situación tradicional de médicos, no iban a poder hacer absolutamente nada. Las personas que venían a su vez esperaban, como consecuencia de la violencia y las penurias y todo lo que habían sufrido, ser continentados y atendidos en un lugar como si fuera una suerte de spa maravilloso, ¿no? Con sábanas limpias, agua caliente, enfermeras bonitas que te cuidaban, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ninguna de esas cosas había. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Bueno, a ver, entre todos los que estamos involucrados en esta situación, veamos cómo hacemos para que el objetivo primario, que es que ustedes salgan de esta situación de estrés por la guerra, se pueda cumplir. Pero nosotros, y hablaba Bion, ¿no? Refiriéndose a sus colegas y al personal técnico, nosotros no vamos a hacer por ustedes lo que ustedes no puedan hacer por sí mismos. Nosotros no podemos gestionar este hospital donde hay cerca de 3.000 personas, nosotros. Los 3.000 que lo habitan son ustedes. Acá nos llega comida, nos llegan cosas, pero bueno, a ver, desarrollemos un programa de actividades que ayude a todos a poder procesar lo que los trajo, ¿no? Bueno, esto valga por no sé. Y por algo que fue Segunda Guerra Mundial, la mayoría de nosotros no habían nacido todavía, es uno de los orígenes de la comunidad terapéutica, pero la vida en comunidad y los terapeutas, la palabra terapeuta viene de la época de precristiana y cristiana. Había un grupo de comunidades cristianas que se llamaban los terapeutas, que vivían en la zona que hoy en día está habiendo el conflicto bélico en el cercano oriente. ¿Sí? Entonces, cuando se encontraron los rollos, los papiros del Mar Muerto, ¿sí? Todo eso dio cuenta de la existencia de estas comunidades que eran fundamentalmente masculinas, eran de hombres, que vivían una vida ascética y que lo que estaban tratando era de curar su cuerpo y su mente a través de ejercicios de meditación. ¿Sí? Vivían usualmente, a ver, la zona que originariamente se llamó Palestina, que hoy lo ocupa el Estado de Israel y Egipto, ¿no? La península este, eh, donde está Gaza, etcétera, etcétera. Toda esa región era básicamente desértica y en parte montañosa, salvo la costa del Mediterráneo. Pero no se olviden que también está la costa sobre el Mar Rojo, ¿eh? Donde actualmente está el canal de Suez, que conecta Mar Rojo con Mar Mediterráneo, ¿no? Y que es un tránsito muy fluido hoy en día de cargueros, etcétera, etcétera, que por motivo de la guerra está interferido, ¿no? Entonces, esta gente vivía en comunidades que estaban básicamente en cuevas y en lugares montañosos. Así que miren si hay algo atrás. Eh, las comunidades terapéuticas para mí tienen que ver
nacen en Occidente, en el mundo occidental, ¿sí? Eh, y tienen un antecedente en cosas que provienen de la democracia griega del siglo V antes de Cristo, de la época de Pericles, que era el ágora o la asamblea, que era el lugar donde los ciudadanos que convivían venían a debatir los problemas de convivencia y de cómo resolvían de un modo civilizado, no violento, esos problemas de convivencia diaria. Ese es un antecedente de la comunidad terapéutica. Las resoluciones se tomaban usualmente no mediante votación, porque era una democracia directa, no era una democracia representativa, se tomaban por el consenso de las personas. Esto es lo que retoman Bion, Rickman y Fulkes en los años 40 en el hospital de Norfolk. ¿Sí? Dicen, bueno, vamos a gestionar esto entre todos, vamos a tener todos los días horarios de reuniones pautados, vamos a hablar del tema de la convivencia, por un lado, y por otro, vamos a desarrollar un plan de actividades que cubra las horas diurnas, ¿ah? Que tenga como objetivo que podamos procesar el estrés bélico. Básicamente el que sufrieron ustedes, pero el que estamos sufriendo nosotros también, junto con ustedes, para tener que llevar adelante esta tarea que nos desborda a todos. Entonces, la comunidad terapéutica nace en Occidente, se funda en la democracia del siglo, la democracia directa de la época de Pericles, siglo V antes de Cristo, en la península helénica, en el mundo helénico. Y el mundo helénico es algo así como la cuna del mundo occidental. Preguntas que nos hacemos. A ver, entonces, ¿es posible generar una institución, un lugar donde haya un grupo de gente que tiene un objetivo determinado, que lo debata, que vea cuáles son las mejores formas de resolución, que lo resuelva consensualmente, donde no haya estructuras jerárquicas, donde lo que yo digo no valga más de lo que tú decís ni de lo que el otro dice, ¿no? Sino que estamos en un plano de horizontalidad. ¿Es posible que esto acontezca en lugares donde la cultura o el mundo es autoritario y no democrático? Me pregunto yo, no sé, queda como pregunta. Eh, yo he conocido comunidades terapéuticas en el mundo oriental, en el sudeste asiático, por ejemplo. Es otra cultura, predomina la cultura musulmana. ¿Sí? La estructura es absolutamente jerárquica y piramidal. El plan de actividades que se desarrolla en las 24 horas del día se asemeja, yo he participado, se asemeja a lo que puede ser un entrenamiento militar en un cuartel. ¿Sí? Y entonces, cuando uno pregunta, ¿y cuál es el fundamento para que estas personas, que en ese caso habían ido a esos lugares, los habían llevado, algunos por la fuerza, otros habían ido por voluntad propia, porque tenían adicciones? Ustedes no se olviden que el mundo musulmán resuelve el tema de las adicciones matando a los que transgreden. Dice llanamente, el consumidor puede ir a rehabilitación. Traficante, muere. ¿Sí? Cuando uno va a Singapur, por ejemplo, yo me acuerdo antes de entrar y llenar el formulario, ahí decía, si usted trae alguna sustancia psicoactiva, etcétera, etcétera, sepa que en este país hay pena de muerte por extraer, así sea un miligramo. Te advierto. Y acá no se puede comer chicle ni tirar chicle. Otra advertencia. Así. ¿No? Entonces, esto que lo viví yo personalmente, pauta una cultura distinta, un mundo distinto y
consecuencias diferentes en la organización y en las estructuras institucionales que están dedicadas a tratar problemas como situaciones problemáticas en el marco de la salud mental, que incluyen adicciones, depresiones, trastornos diagnosticados psiquiátricamente de distintas formas, ¿no? Pero son contextos que impactan. Acá en Uruguay, yo les cuento, mi experiencia de los años 80 y pico es como todo, cuando uno intenta, la palabra comunidad terapéutica, primera cosa que no existía, no se conocía, cuando uno decía comunidad terapéutica, ¿qué? Bueno, ayer o antes de ayer, dolorosamente, alguien en un grupo de estos que tenemos, donde la tecnología nos lo facilita, se formó un grupo que para difundir las actividades, las comunidades terapéuticas, el trabajo en las instituciones, patrocinado por Castali. Y alguien, varios dicen, ¿qué Castali? Yo no me anoté en esto, ¿y para qué me meten? Y a mí era un puñal en el alma, clavado en el alma. Claro, ¿qué es Castali? Yo qué sé, decía, no, a mí sacame de esto, ¿no? Entonces, a ver, esto convoca, gran pregunta, ¿no? Este tipo y este modelo de instituciones es un modelo, a ver, ¿qué difusión tiene hoy en día? Sabemos qué difusión. ¿Qué difusión tiene hoy en día? ¿Qué características tiene hoy en día una comunidad terapéutica? ¿Cuál es la población objetivo que atienden las comunidades terapéuticas hoy en día? Que están focalizadas básicamente a la atención de personas que consumen sustancias psicoactivas, a las adicciones, eh, y mínimamente a los trastornos en salud mental. Cuando nosotros empezamos esto era exactamente la inversa, era absolutamente la inversa, ¿no? Eran personas que tenían problemas de inserción en la realidad cotidiana, consensuada y compartida, porque tenían algún tipo de dificultad, ¿eh? Para estar en ella. Y esa realidad era la realidad familiar, la realidad escolar o educativa, según la edad que tenía la persona, el contexto social y laboral donde se movía, ¿no? Entonces eran personas que tenían problemas en los lugares de trabajo o que estaban en sus casas en entornos familiares cerrados y no con procesos de desocialización creciente, etcétera, etcétera, o con situaciones problemáticas y conflictivas con el mundo externo, porque no se compartían las reglas de convivencia básica. Por ejemplo, yo que sé, alguien que sube un ómnibus y no paga el boleto, o entra en su mundo propio diciendo cosas y agrediendo al resto de los pasajeros que están allí, ¿no? Ese tipo de dificultades que generan rechazo, repudio, etcétera, etcétera. Y que se resolvieron en épocas anteriores a la existencia de la comunidad terapéutica con la creación de colonias, hospicios, sanatorios, ¿no? Que generalmente están lejos del centro de las ciudades, donde las personas se tratan, no son bien vistas ni bien recibidas. No me pongas aquí, ¿no? ¿A quién le gusta tener, por ejemplo, hoy, ahora, un refugio del INAH al lado de su casa? Yo le pregunto, ¿a quién le gusta tener? Estamos acá en el cordón sur de Montevideo, cordón Soho le llaman ahora, ¿no? Y acá, Soho, es como el Soho, es el Soho, como el famoso Soho de Nueva York, ¿no? El lugar chic, ¿no? Entonces, esta zona ahora es la zona de Cordón Soho. Acá en la zona de Cordón Soho, en la ventana de Castalia y en la puerta de Castalia, tenemos 3, 4 personas que son consumidores de pasta base,
que hacen su campamentito ahí, que están con su cajita de Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y estamos en el cordón Sojo. A ver, y si acá cerca, que hay refugio, esa gente que está en situación de calle, si el refugio es un refugio diurno, nocturno solo, y no tiene actividades diurnas, durante el día esas personas deambulan por el resto de la calle. Pero no deambulan lejos, deambulan cerca. Entonces, la sociedad conviviente con ellos los rechaza. Yo siento, cuando entré, paré mi auto enfrente, ¿no? Me veo que hay un campamentito aquí contra una ventana y uno dice, pa, qué pena, ¿no? No está bueno esto. La gente se fue espontáneamente sola. En otras ocasiones estaba sentada en la puerta y tuve que decirle, por favor, mire, retírense porque acá entra y sale gente. Y lo hicieron. Pero, a ver, con esto voy a algo que me parece muy importante. Todas las personas que concurren a comunidades terapéuticas son personas que están marginadas porque consumen sustancias, porque tienen trastornos en su estar cotidiano, porque deliran por el consumo de sustancias, porque deliran porque tienen trastornos psiquiátricos, porque deliran porque han vivido situaciones carenciales muy extremas que buscan compensar de distintas formas, ¿no? Y entonces no logran estar en el mundo consensuado, mayoritario, hegemónico, estructurado de determinada manera, y representan a gente que es rechazada y repudiada. Bueno, mucha de esa gente es con la que, tengo entendido, trabajan ustedes, ¿sí? En el INAU, en el INDES, en el INISA, ¿no? Creo que adolescentes que tienen problemas con la ley, la violencia generada por las bandas las guerras entre bandas que hacen el trabajo. Hola, Federico, bienvenido. Todo ese tipo de situaciones. Entonces, a ver, volviendo, yo me derivo, mi intención era poner arriba de la mesa algunos de estos temas para que cada uno de ustedes haga un aporte y algunas preguntas que nos hacemos. En las instituciones donde ustedes trabajan, yo les voy a definir les voy a decir 3, 4 características que para mí hacen a una comunidad terapéutica. Una de ellas, el funcionamiento en las actividades que tiene la comunidad terapéutica horizontal. ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy médico, que si yo soy psicólogo, que si yo soy nurse o curso, si yo soy terapeuta ocupacional, si soy profesor de educación física, si soy acompañante terapéutico, si soy lo que soy, no me diferencio o porque tengo una túnica o porque los usuarios tienen una túnica o un uniforme y yo vengo vestido de otra manera, ¿no? Primer cosa, no hay elementos externos que nos diferencien. Yo les he contado a la gente que me conoce y en los cursos de la diplomatura de Castalia, anécdotas que he vivido en comunidades terapéuticas en otros países, en Argentina y eso, donde yo estaba en una asamblea y participaba alguien y decía, qué loco que es esta persona, ¿no? Y resulta que era el psiquiatra de la institución, del equipo, ¿no? Y con qué sensato y qué pertinente el comentario que hizo
esta otra persona. Y esa otra persona era un usuario que tenía un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia paranoide, por ejemplo, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? Entonces, primera cosa, la horizontalidad. Segunda cosa, el respeto por no colonizar el psiquismo de las otras personas. Es decir, a ver, cada uno tiene y viene y estamos en este mundo con nuestras convicciones políticas, religiosas, filosóficas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas pueden y deben ser escuchadas cada vez que aparecen, pero no como argumentaciones, tiene que estar relacionada con aquello para lo cual se viene, eh, tienen que ser dichas en forma respetuosa, hay que poder escuchar al que piensa diferente, ¿no? Hay que integrar lo que dice el otro, ¿no? Entonces, la comunidad terapéutica se caracteriza por la horizontalidad, por la escucha recíproca, eh, porque hay diferentes lugares, lo cual no quiere decir que, a ver, el que viene primariamente para salir de una adicción a un centro de rehabilitación para adicciones que funciona con la comunidad terapéutica, viene para eso. Y hay un equipo que está para acompañarlo y ayudarlo para que esa persona pueda hacer un recorrido por ese camino, ¿no? Y poder, eh, luego de un tránsito que va a implicar recaídas, eh, marchas y contramarchas a lo largo del tiempo, encuentre una mejor alternativa de vida a la que lo trajo y que lo marginó del mundo cotidiano. Porque cuando hablamos de reinserción psicosocial, cuando hablamos de todos estos temas, a ver, ¿qué es lo que estamos? El que viene y los que estamos del otro lado, que no perdemos las funciones que tenemos, pero dialogamos desde otro lugar con alguien que tiene una determinada experiencia de vida. Yo, por ejemplo, puedo dialogar, yo no soy consumidor de sustancias psicoactivas y puedo dialogar con alguien que consume regular y cotidianamente y en forma adictiva, porque estructura su vida en función de eso, y me argumenta de por qué hace esto y lo otro, ¿verdad? Y podemos examinar entre todos los que estamos qué consecuencias trae vivir de una manera o vivir de otra, qué efectos implica para la familia, para los seres queridos, para la convivencia social, para las relaciones que estamos teniendo en el grupo entre nosotros, ¿no? Para cómo hablamos esto. ¿Lo hablamos o lo actuamos? ¿No? ¿Qué hacemos cuando alguien se pone en vez de hablar, a hacer cosas y a querernos imponer a través de lo que hace ¿eh? Formas de pensar, de actuar, etcétera, etcétera? ¿Cómo resolvemos? ¿No? La convivencia en una institución es siempre problemática. Es por definición problemática. Hay que partir de la base de eso. La vida institucional es altamente compleja. La vida institucional no es solo lo que la institución dice que hace, es también los corredores. Y son más importantes los corredores y los espacios de tiempo libre que las actividades formalmente programadas, ¿no? Yo he tenido a lo largo de 50 años de trabajo y de experiencia en este campo, con gente que trabaja en otras instituciones y compartiendo a lo largo de todo este tiempo, he aprendido, me han enseñado que hay como dos
hay dos funcionamientos a veces en paralelo, el funcionamiento de la estructura formal y el funcionamiento informal. Por ejemplo, estamos acá, esta es una reunión formal, ¿está? Hay convocatoria y esto, cada uno contesta, pero después nos vamos de acá. Y hay un post-reunión que es absolutamente informal. ¿Está? Y en ese post-reunión, cada uno de los que estamos acá puede decir, mirá, Eliseo estaba rompecoco como siempre, dándole y dándole a la lengua y no sé qué, y no dejando hablar a los demás, o cualquier cosa por el estilo. ¿Por qué se les ocurrió hacerlo un sábado de mañana, que no sé qué, y no otro día de la semana? Porque a mí me viene bien los martes, a otro le viene bien los jueves, a uno a las 8 y otro a las 10. Eso en las instituciones lo vivimos todos. Todo. Porque los equipos se desgastan, empiezan, Exacto. pasan los años y las cosas ya hay fisuras. Hay fisuras, hay agotamiento. Por eso se pierde el entusiasmo. Exacto. Es un clásico. Es un clásico. Vos fíjate, ¿no? Olga es una colega queridísima que viene, que vino acá y nos está acompañando. Y, a ver, yo te oigo con un tema, la Federación Uruguaya de Psicoterapia, ¿no? Que es buscar un reconocimiento y un aval público del Estado para el certificado uruguayo de psicoterapia. ¿Cuánto hace que estamos? Que se 20 años. 20 años. Se resolvió en los 20 años. O sea, que es como el primer día. Hay cosas que uno oye y es el primer día. Iniciamos en 2004, estábamos todos Claro. organizados, y ahora estamos disfrutados, empujando, rogando. Ayer de tarde me pasé empujando para lograr una firma que no se logró todavía, parece que el domingo va. Para una cosa importantísima que el viernes se sepa, va a ser una bomba para la psicoterapia. Wow. Eliseo, Claro. ¿hay forma de acercar la compu cuando hable algún participante así se escucha mejor? ¿O es complicado? ¿Cómo? ¿Hay forma de acercar la computadora cuando hable algún participante para que se escuche mejor o es muy complicado estarla moviendo? Sí. Ah. Hola. Se acerca a ella la compu, en vez de la compu a ella, está bien. ¿Ves? Sí, ahí sí, ¿cómo Bueno. estás? No, yo decía que eso que está describiendo muy bien Eliseo, fruto de su experiencia, lo vivimos todos en los equipos de trabajo, en las instituciones. Empezamos con mucho entusiasmo y después sentimos como que se deflecó, se perdió el entusiasmo, empiezan los corrillos, las divisiones, las comanditas, de un equipo, yo que sé, de 20, hay 3 o 4 que... Y pienso que es inherente, supongo, al ser humano y a las instituciones, ese mismo pérdida de entusiasmo. Él ponía el ejemplo de Fuxi, que surgió en 2004 y en aquel momento fue, bueno, un entusiasmo bárbaro de todos. Y hoy estamos remando y pidiendo por favor que salgan las cosas, cuando es un beneficio para todos, porque en realidad no es para la comisión directiva ni para los que ayudamos. Todos los psicoterapeutas se van a beneficiar con la regulación, con el control, para que no nos pongan en la misma bolsa, con toda la diversidad de cosas que uno escucha y se aterra, pero bueno, no sé, también fruto del momento, ¿no? Que vivimos, el momento mundial es muy complicado para ponerle un nombre. Vos decías varios focos, el otro día escuché un periodista internacional que dijo en este momento hay 80 focos bélicos en África, que menos... No, con un cero más. No quise interrumpir, pero claro, que Yemen, que los hutíes, que los barcos que pirata, uno escucha y
¿Y cómo? Y hablamos por un lado del humanismo, y de la paz, se reunió el G20, bueno, a mí me da cuerda y yo sigo, pero corto, el G20, que son los 20 países más poderosos, se reunieron y la primera decisión es votar no sé cuántos millones, las cifras son, sí, que uno ni se las imagina, para continuar con la guerra de Ucrania. Es más importante la guerra que la paz, porque ahí está el factor económico, los que ganan, da para mucho. Pero volviendo al tema de las comunidades, es así. Yo creo que además esto que nos estás contando vos, para dónde derivaste, ¿no? Es cómo impacta el contexto a lo que se hace, ¿no? A ver, yo tengo diálogo fluido y en estos momentos con gente que está en el foco bélico de Israel-Gaza, ¿no? Y a ver, esto a la profesión la impacta. La impacta primero porque se le multiplicó exponencialmente el número de personas con las cuales tienen que trabajar por las situaciones de estrés, de emergencia, ¿no? de violencia cotidiana, etcétera, etcétera. Los impacta porque impone también determinadas condiciones de trabajo. Por ejemplo, a ver, cuando el Estado dice, no sé, tenemos entre las tantas emergencias tenemos una emergencia en salud mental, ¿no? Por todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a brindar servicios de salud mental para resolver las situaciones de estrés postraumático. Y entonces, ¿saben ustedes, por ejemplo, escogen una técnica que se vuelve como la técnica específica y hegemónica para la resolución de las situaciones de estrés postraumático? Y eligieron el MDR. MDR es la técnica cognitivo-conductual utilizada para identificar a través de los movimientos oculares, etcétera, etcétera, situaciones conflictivas y problemáticas que ameriten como un abordaje directo, porque lo que buscan es identificar dónde está el conflicto, hacerlo explícito y encontrar como una forma de resolución rápida y breve, ¿no? Al estilo, podía ser una terapia focal, podía ser tal o cual cosa. Lo que quiero mostrarles es cómo, a ver, puede haber, si el sistema amenaza con ser desbordado para la atención individual, hay que implementar entonces atención grupal. Y cómo se implementan y qué tipo de atención grupal se da o no se da. Entonces, esto implica sesgos y opciones que nos impactan a nosotros como profesionales de la salud mental trabajando cotidianamente, por ejemplo, en una institución del Estado, una policlínica, un hospital psiquiátrico, una policlínica, un centro de salud público o privado a donde concurren montones de personas que están, o familias enteras que están viviendo estas situaciones de estrés, ¿no? A ver, no es patrimonio. Yo hacía la pregunta, ¿no? De si es factible pensar una comunidad terapéutica que incluya recursos que son del ejercicio de la democracia y lo que caracteriza la vida democrática, ¿no? El respeto por el otro, las diferencias, lo inclusivo, la horizontalidad, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. En otras formas y en otras estructuras. Por ejemplo, a ver, los temas de resolución de las situaciones de locura en
en el mundo africano más alejado de la civilización occidental y en otros lugares. Siempre estuvo a cargo de brujos, de chamanes, etcétera, etcétera, ¿no? Que se hacían cargo del loco de la tribu, ¿no? ¿Y en qué consistía la tarea, la actividad del chamán? Y la actividad del chamán consistía en un proceso que algunos han dado en llamar de retribalización, o sea, de reinserción en el mundo y en la vida de la tribu. ¿Mm? Un proceso que nosotros llamaríamos de, bueno, de resocialización, ¿no? ¿A través de qué? Bueno, si la concepción de que estar enfermo era estar poseído por un demonio, lo que iba a hacer el chamán iba a ser exorcizar el demonio. No, esto también lo hicieron los sacerdotes en el mundo occidental en la Edad Media, ¿no? Exorcizar los demonios. García Badaraco tiene un precioso libro que habla de las comunidades terapéuticas y le puso en su segunda edición, la primera edición se llamaba Biografía de la Esquizofrenia, pero la segunda edición, después de 20 años, ¿no? Y con la contribución de sus alumnos y todo, lo llamó Demonios de la Mente, ¿no? Para aludir a esas situaciones que nos atenacean, que nos conflictúan, que nos impiden vivir en paz con nosotros mismos, con el mundo que nos rodea, el más cercano y el más distante. Pero bueno, me gustaría, porque esto es un conversatorio y son las 11 de la mañana y muchas cosas quizás las podamos hablar a través de preguntas y cosas que se le ocurren a la gente, ¿no? Veo que por ahí hay algunas personas que están incluidas, Alejandra Alves, Sara González, un iPhone. Martín, el iPhone es Martín. Eliseo, acá sí, por acá están las personas que estabas nombrando y por diferentes planteos que han hecho algunos participantes, tanto de los que están online como presencial, hay gente que trabaja en comunidades terapéuticas o en dispositivos que puede resultar interesante que nos cuenten un poquito la experiencia si tienen ganas. Y hay personas que también están entrando en este mundo de las comunidades, de la Junta Nacional de Drogas, de diferentes instituciones que trabajan en lo que es la rehabilitación, la reinserción, etc. Entonces, quizás hay personas que ya desde su experiencia les interesaba la actividad, como para, justamente como decías, al ser modalidad de conversatorio, intercambiar un poco. Y hay otras personas que nos han planteado sus inquietudes respecto a, bueno, a empaparse más de todo esta temática, justamente por estar como iniciando en el trabajo por este lado. Así que de repente, al principio proponías como presentarnos un poco también. Capaz que algunas personas que tengan experiencia en trabajo en comunidades terapéuticas, si quieren contar algo de su experiencia, sería bienvenido. Y ahí vamos arrancando como las preguntas, el intercambio, las reflexiones. Hacenos una vista panorámica de los que están ahí presencial, que así nos saludamos todos. Y ¿podés girar la compu? Bueno, dale. A ver si se acercan, porque quieren ver los que andan a mi alrededor, los que están a mi alrededor. Está. No, solo para ver quiénes están y bueno, saludarnos todos y también viendo las caras ya más o menos quiénes están en comunidades o quiénes, bueno, los castalianos que andan todos por ahí también. Muy bien. Por famoso a título personal. No. Ah, pero hay varios por ahí que no sabía que estaban. Muy bien. Muy bien. Sí. Bueno, acá está Sara también, que ahora la vemos. Y no, ella se dio cuenta que nos conocemos hace más de 10 años. Hicimos una parte de la carrera juntas y justo me estaba comentando por el chat. Así que bueno, bienvenida Sara y buenísimo que estés acá. La vuelta a la vida, cómo nos reencontramos después de tanto tiempo. Hola. Hola, ¿todo bien?
Bueno. Así que capaz que iniciamos, ¿no? El conversatorio proponiendo un poco esto, desde también a partir de presentarnos los que nos conocemos menos o quienes participan por primera vez en actividades de Castalia. De repente, bueno, bienvenido a escucharlos, los que quieran. Para que quede abierto el espacio. Sí, Les cuento, ustedes vieron que adjuntamos, ¿no? Majo, viste que les adjuntamos a todos los que mostraron interés en participar un trabajo, ¿no? sí. Entonces, ese trabajo que fue escrito, que tiene incluso incorrecciones sintácticas, para mis exigencias y mi prolijidad, no tiene toda la prolijidad que debería tener. Pero cuando se termina, le pido a la inteligencia artificial, resumime este trabajo. ¿Sí? Y hay una cosa que quiero compartir con ustedes porque me parece extremadamente interesante, ¿no? Y después les voy a leer el resumen que hizo la inteligencia artificial y los que lo leyeron o lo vieron dirán en qué medida es respetuoso, en qué medida sigue realmente el tópico, los puntos, o hasta qué punto difiere y en qué difiere, ¿no? Particularmente el resumen que hace. Y a mí, yo les pido que presten mucha atención. Comparto pantalla y pongo el documento acá también, por si quieren. Dale, poné. Dice, el artículo Comunidades Terapéuticas en Uruguay 40 años después ofrece una mirada histórica y crítica sobre las comunidades terapéuticas en Uruguay. Un tipo de intervención para las adicciones que se basa en la convivencia, el aprendizaje y el cambio de actitudes y comportamientos de los usuarios. El artículo se divide en 4 partes. La primera parte sitúa el origen de las comunidades terapéuticas en el marco de los movimientos sociales y políticos de los años 60 y 70, tanto a nivel internacional como nacional. La segunda parte describe las principales características de las comunidades terapéuticas, como su filosofía, su metodología, su organización y su población objetivo. La tercera aborda los desafíos actuales de las comunidades terapéuticas, como la adaptación a las nuevas demandas y necesidades de los usuarios, la profesionalización de los equipos de trabajo, la evaluación de los resultados y la articulación con otras instituciones y redes. Por último, la cuarta parte plantea las perspectivas de futuro de las comunidades terapéuticas, como la consolidación de su identidad, la incidencia en la política. El artículo concluye que las comunidades terapéuticas son una opción válida y efectiva para el tratamiento de las adicciones que requiere de un constante proceso de reflexión, innovación y mejora. ¿Qué piensan de esto? Porque creo que esto para hacer la consulta. el chat GPT que Yo tengo unos Sapia, yo les mandé ayer, también unas contestaciones. sí, es el chat de Microsoft, el chat GPT. Este es el Sapia, Pero hay algo, a ver, hubo algo que yo dije, acá no me leyó bien. La mirada crítica del liceo
dijo, nones. Hay una cosa que dije en la definición, nones. Dale, Nancy, ven y arrímate acá que así te ven y te escuchan, porque el tema es... Hola, ¿qué tal? Bueno, una de las cosas fundamentales que me parece que no está contemplada, ¿no?, en este resumen de la IA es el tema de la comunidad terapéutica en intervenciones en salud mental en general. Acá habla solo de las adicciones, ¿no? No habla de otra población, y además que Castalia justamente actualmente en el mundo, por desvío, mala interpretación, pero comunidad terapéutica igual adictos. Pero como, Yo estoy por fuera. pero si acá nos remitimos al nacimiento de las comunidades terapéuticas en el Uruguay, fue como lo histórico que relató el museo de personas con trastornos severos y persistentes de su salud mental que le impedían insertarse en la realidad esta cotidiana compartida, ¿no? Claro, La claro. comunidad terapéutica. ¿Cómo? ¿Cuál fue la primera comunidad terapéutica en Uruguay? La primera comunidad terapéutica en Uruguay fue, a ver, la sala 27 del Hospital Vilar en el año 1976, cuando Jorge Cabrera, que era el médico de la sala, y un equipo que incluía nurse, asistente social, etcétera, etcétera, en el Hospital Vilar cuadro bajo de mujeres. Yo conocí la sala esa antes que se hiciera cargo Jorge. A Jorge Cabrera, hoy en día estimadísimo profesional que falleció muy joven. Conocí la sala cuando era cuadro bajo de mujeres. Las pacientes, que eran unas 35 mujeres, estaban. Era en las losas del piso crecía pasto entre medio. El olor a pis, excrementos, etcétera, etcétera, inundaba las fosas nasales. Las personas estaban metidas en la cama tapadas hasta la cabeza. Al cabo de un mes o dos que Jorge Cabrera se hace cargo, ¿y en qué consistió esa comunidad terapéutica? Consistió, primera cosa, en que ese equipo que trabajaba ahí en la sala, dijo, bueno, en la cama, salvo que haya una enfermedad física o una incapacidad para poder estar de pie, de meditar y participar en actividades, no se puede. Hay que hacer actividades. ¿Y actividades de qué tipo? Actividades que sirvan para socializar, para salir de la sala, para volver a la familia si puede, que era la familia que las depositó y las rechazó, y para estar de otra manera. Al mes yo les decía, primera cosa, eso se debatía entre todos. Había una asamblea que duraba un par de horas toda la mañana. Bueno, hoy qué programa tenemos, qué hacemos, quién se ocupa de esto, de aquello, de lo otro, de forma rotativa, igualitaria, etcétera, etcétera. Voy a los 2 meses, impecable la sala, una limpieza, un orden, una persona en la cama había ese día, una persona en la cama de las 35, en un acuerdo con el Centro Nacional de Rehabilitación Psíquica, hoy el Centro Martínez Vizca, las personas iban de 9 a 5 a las actividades que desarrollaba el Centro Martínez Vizca. ¿Sí? Después volvían a la sala, tenían su
ya habían merendado, habían almorzado, tenían su cena, una actividad de cierre para comentar lo que había pasado en el centro Martínez Vizca, qué cosas habían estado viendo, si, qué les había sido útil para lo que habían, para salir, para tener otra perspectiva sobre su vida y sobre las cosas. Bueno, y eso hizo que se reconectaran con las familias. Tú, Federico, que estás acá contamos con la presencia de Federico, que ha sido uno de los grandes partícipes de la transformación de las colonias, ¿no? De las colonias en otra forma, en esta transición de dejar de ser colonias de alienados, ¿no? Marginados y hospitalizados para que tengan una vida activa, ¿no? Reconexión con las familias, trabajo de reconexión con las familias, como el que hacen en Ceremo, los equipos de ustedes, ¿no? Federico Sacchi, acá, querido colega, ha hecho la diplomatura en Castalia, y que es médico psiquiatra, que hoy en día está a cargo del programa de Seremos, ¿no? Venga, remite, Federico, por acá. Así te ve, te conoce. ¿Cómo andan? Bueno, digo, la primera comunidad entonces fue en el año 76. En el año 78, 79, viene Maxwell Jones al Uruguay. ¿Y a dónde va? Al Hospital Vilar de Bo, a la clínica psiquiátrica del profesor doctor Fortunato Ramírez Cardona, en ese entonces. ¿Sí? La sala que tenía, la sala docente que tenía la clínica psiquiátrica en el Hospital Vilar de Bo, era la sala de mujeres, la 19. La sala 19, sala de mujeres, sala de docencia de la clínica psiquiátrica, donde hacía teneos, ¿no? Cada vez por semana, funcionaba el laboratorio de psicología, que estuvo a cargo de Juan Carlos Carrasco, de Esteban Gaspar, ¿no? Donde estaba Jorge Galeano Muñoz, también Mario Berta, ¿no? Toda una serie de médicos psiquiatras destacados. Maxwell John vino y contó su experiencia, ¿no? En el hospital de Henderson, ya por los años 50 y pico, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, cómo las salas del hospital de Henderson funcionaban como comunidad terapéutica, igual que la sala 27 del hospital. Entonces le propuso al profesor Fortunato Ramírez, ¿por qué profesor no hace usted funcionar la sala de disciplina? Era una persona del extranjero prestigioso, y Fortunato Ramírez, que era un hombre que no solo era médico psiquiatra, neurólogo, sino que tenía afinidad con la terapia cognitivo-conductual del BIS. El hijo fue director nuestro. Claro, Álvaro. Bueno, a ver, le propone que funcione una comunidad terapéutica. Segunda experiencia, estuvo a cargo de las doctoras Doris Steiner y Gina Henderson. No escribieron nada. Yo me las encuentro en un congreso, ¿no? Y a Gina, que la veía porque fuimos compañeros de trabajo en el Centro Nacional de Investigación Psíquica, decía, Sheila, ¿por qué no escribís lo que hiciste? Escribí lo que hiciste, hay que documentar lo que se hace, cómo se hizo, por qué se hizo y para qué se hizo.
Esto va a formar parte de una historia y a partir de ahí se van a poder hacer otras cosas. Si no, vamos a estar reinventando la rueda. Bueno, Gila nunca escribió. Dorita Steiner tampoco, pero participó en un congreso y en las actas del congreso, que fue un congreso de Punta del Este en el año 95, en una mesa redonda sobre comunidades terapéuticas, Doris Steiner levanta la mano y dice, Eliseo, yo coordinado, puedo presentar, puedo contar algo que es historia. Le digo, claro, doctora, ¿cómo no? Y entonces ella cuenta y eso está registrado, ¿no? Eso que hicieron en la sala 19 del Hospital Vilar de Bosch, que duró un año. Pues, ella se fue, porque eran internas de psiquiatría, y como hay rotación y todo lo demás, los que vinieron después hicieron otra cosa, y se volvió al funcionamiento anterior. Esto es parte de la historia de las comunidades terapéuticas. Las comunidades terapéuticas son una reformulación de formas tradicionales de atención psiquiátrica de otro tipo, que cuando fracasan o se agotan, implican la vuelta a lo anterior. Cuando Jorge Cabrera se va, porque lo nombra director de la colonia de San Carlos Rossi, termina, al cabo de 2 años, termina lo de la sala 25. Yo vuelvo a ver, no difería nada de la primera vez que la antes de que él hiciera la experiencia de hacerla funcionar. O sea, se volvió a puntuación. Volvió. Ahora, yo grande, no, a mí me da profundo dolor, como me imagino que también. Cuando escucho eso, todos en teoría sabemos el valor de la comunidad, todas estas cosas que se hablaron. Es lo que la pregunta, no sé si la puedes contestar. ¿Por qué no se puede, si sabemos de los beneficios, por qué esto no se amplía y no se trabaja cuando hay tantos éxitos? ¿Qué interfieren? Poderes económicos, eso subleva. Buena pregunta. Buena pregunta. No viene porque usted es Granada. O si me escuché en la televisión, le hacen una entrevista a que le decían doctor Guillermo Fossati, un psicólogo, que ahora está a cargo de Milagro, ¿no? A raíz de esta desgracia de un niño que mataron, bla. El encare, yo que no sé nada de estas cosas, el encare que hacen y que siguen haciendo, y que hace años que a mí me parece que no, por ahí no va la cosa, no es ni poniendo preso, ni reprimiendo, hay algo de fondo que no tiene apoyo. Por ejemplo, todas las comunidades terapéuticas, maravilloso el funcionamiento, todo lo que describiste. ¿Y por qué no se apoya y no se da con todo lo que estamos viviendo? Entonces, bueno, es otro tema. No, eso. A ver, con Olga completar la misma pregunta es cómo entendemos, ya no de lo macro de un país, sino de la institución, que una experiencia positiva o no, de repente hay que ver cómo la institución la vivió, claro. No tuvo la capacidad de tener continuidad, más allá que seguramente siempre deja algo, que después puede ser retomado, pero no logró involucrar a la institución en algo que sostuviera, no ni siquiera un cambio institucional, sino sostener esa experiencia.
Y yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta, porque de esos ejemplos hay muchísimos, que terminan siendo muy vinculados a la persona que lo llevó adelante. La persona se va y el proyecto decae. ¿Cómo articular? Creo que es un momento interesante ahora, porque estamos en un momento de transición en el país, que para mí va a llevar muchos años, que no es de un día para el otro, pero cómo articular esas transiciones para que realmente puedan ser integradas a un desarrollo institucional. Lo puedes ver desde la institución, lo puedes ver desde el país también, porque llama la atención y ejemplos de esos hay muchísimos. Yo conozco muchos. Dicen, no, porque acá había tal persona que durante tantos años llevó adelante un grupo de teatro que llegaron a ir a Buenos Aires, la persona falleció y ahí los ves ahora tirados. O sea, entonces, ¿cómo esa articulación? ¿Dónde están esos desafíos? ¿Cómo reconocerlos? Obviamente están, porque uno ve que experiencias que han tenido resultados, después no son incorporadas por la institución y no se sostienen. Entonces, ahí hay desafíos que hay que tener en cuenta también al momento de plantear, vamos a trabajar en esto. Pero cómo reconocerlos y cómo trabajarlos. Yo creo que es un plus también, que no es solo el modelo, sino cómo ese modelo va a interactuar con los otros modelos que están en juego y cómo de esa manera lograr una continuidad. Pero ahí, perdón, yo creo que también tiene que formar parte de las políticas públicas. Ahí ya hablamos de otra cosa. No, esto de las... No, solamente eso. Que hay que involucrar, o sea, que tiene que ser desde el punto de vista de las políticas públicas, que se genere una ley y que por ley esto se pueda incorporar. Yo creo que también, pero... Que es la lucha, por ejemplo, perdón, es la lucha que hay en FUPSI, ¿no? De incorporar la psicoterapia certificada, en todas las instituciones. Cuando se logre esa ley va a ser una política pública. Mientras tanto... Yo creo que eso es importantísimo, pero también ves experiencias que fueron, poniendo una institución para hacerlo más manejable, experiencias que fueron válidas, que tuvieron apoyo institucional, o sea, que en aquel momento la dirección del centro la apoyaron, la pusieron, y mismo así no lograron captar a la institución más allá de lo que podría ser el apoyo legal o jerárquico en ese momento. No es que cambió una dirección y a partir de ahora cambiamos esto, no. Como que se tenía que sostener en alguien. Y era muy difícil ese vínculo con la institución, más allá de tener o no un apoyo que sí es importantísimo. O sea, el liceo lo trae esto en el artículo, que es necesaria una política que trascienda gobiernos. Pero creo que solo eso, y la prueba no alcanza. Hay que poder vislumbrar esa interrelación y dónde están los riesgos. No sé, por eso, ¿dónde? Lo traigo para justamente conocer personas. ¿Dónde están los riesgos? Para tomarlos en cuenta y trabajarlos también. No solo el modelo, sino cómo ese modelo va a interactuar para poder hacerlo sostenible. A ver, hay una cosa que tú traes, Federico, y tú, Olga, también. Cómo una serie de experiencias tuvieron fugacidad o cierta duración en el tiempo, pero que están ligadas a un líder carismático, ¿no? Es decir, a ver, Maxwell Jones Bion era un líder carismático. Kingsley Hall murió cuando desaparecieron, ¿no? Las figuras fundadoras. A ver, yo creo que hay como un hombre que se dedicó en un momento determinado a estudiar la relación que existe entre la estructura institucional y los procesos de democratización de la estructura institucional y los liderazgos carismáticos, fue Otto Kern, ¿no? Que también fue un líder carismático. ¿Qué es lo que pasa? A ver, tiene que haber una relación fluida y no es sencillo entre un líder carismático y el resto de la
personas que lo acompañan. ¿Por qué? Porque las personas que acompañan a un líder carismático depositan una cantidad de cosas en él y esperan que haga él o ella, ¿no? Un montón de cosas que sin hacerlas explícitas la delega y se apoyan implícitamente en que esta persona tiene conexiones con aquí, con allá, o que tiene su reputación o su visibilidad o lo que sea, y entonces se va a hacer cargo de esto, aquello, lo otro, lo otro. Y en un momento determinado el líder carismático se agota como cualquier otra persona. El líder carismático puede ser, y eso es lo que estudió Kerber, un líder trófico, o un líder paranoiagénico, lo llamó el generador de paranoia. Sería un líder tanático, un líder destructivo. Hay líderes que destruyen, que cuando se hacen cargo de algo es para demoler ese algo que hicieron y cambiarlo todo, borrar la historia y reinventar la rueda. Y hay otros líderes que son tróficos en el sentido de que ayudan a crecer a la institución, al equipo, a las personas, pero que cuando se retiran, mueren, desaparecen, ¿no? Desaparece todo lo que había. Entonces, a ver, una responsabilidad del líder carismático es la de formar gente, la de formar la gente que lo rodea, la de estimular a que haya una asunción de roles al servicio de la tarea con alternancia, porque nos agotamos. Una de las cosas que aprendemos es que nos agotamos. Yo me agoté haciendo determinadas tareas. Lo viví, dije, basta. Me agoté de instituciones y me fui de esas instituciones, ¿no? Y las instituciones nos preexisten y nos subsisten, ¿no? Sobre todo en las instituciones estatales. Pasan los gobiernos, pasan esto, ¿no? Y hay las personas que son los técnicos quedan, ¿no? Pero a veces quedan respondiendo a los golpes de timón y a los embates de quien está de turno dirigiendo. Y si es un cargo político, ese cargo político es un cargo que tiene incidencia de peso sobre lo técnico, le da un golpe de timón hacia un lado, hacia otro, hacia esto, ¿no? Tú que estás en la Junta Nacional de Drogas, has visto líderes de distintas orientaciones, ¿no? Y que tienen incidencia sobre la gente. Las políticas que se hacen son diferentes. Y a veces no son mejores. Y a veces no son Y a veces lo técnico no tiene incidencia sobre lo político, porque lamentablemente lo político termina a veces por encima de lo técnico. Exacto. Lo político es lo politiquería, porque a veces no es ni siquiera la política, ciencia, sino... No, los acuerdos que se hacen antes y ahí estaría. Pero eso no lo llamo política. En el sentido de la deformación, porque la política poli, ya sabemos que Claro. pero cuando entra en otros intereses, Me hiciste otra cosa y quiero volver a algo que quedó ahí y me parece bueno para que se siga Lamentablemente, ay, disculpame, pero lamentablemente esos intereses que a veces no están en base a los ciudadanos, sino a sí mismos, es lo que distorsiona estas cosas, quizás un poco contestando lo que tú planteabas. Ese carisma que tiene la persona, que la institución no toma ese modelo que se venía haciendo, que redituaba el bienestar de las personas internadas, es decir, que están en ese sistema o en ese programa, es muchas veces porque responde también a un mandato político del momento. Entonces, hay personas que son líderes en programas o en servicios o en instituciones
que no están solamente por un beneficio político, sino que también piensan en el bienestar de las personas, en los derechos de las personas. Entonces, yo creo que habría que trabajar más sobre eso, es decir, cuando la política se presenta, va a trabajar en beneficio de las personas que lo necesitan o va a trabajar en su beneficio personal. Es eso lo que me parece que Que es fundamental, sin duda, pero también hay un nivel ¿Mm? que va por debajo de eso, que es la interacción de institución y de sus integrantes. Creo que un primer paso es lograr que esa institución pueda, más allá de las líneas políticas, que son variables, que sí, influyen y muchísimo, pero creo que también no se logra muchas veces en estos ejemplos que la institución como sí, sus integrantes, más allá de la dirección de turno, del gobierno de turno, tomen o sea, los incorporen a su cotidiano y generen la idea de que se puede trabajar de tal lugar. Yo creo que ahí una de las cosas es poder generar los diálogos internos necesarios, más allá de las direcciones, pero que una experiencia no quede como una experiencia. No es el proyecto piloto de la sala tal. Sí, es lo que se está haciendo en la sala tal, pero ¿por qué no venimos, lo discutimos, lo hablamos y de repente está cambiando, lo vemos que sí quieren inventar ustedes? O sea, En la otra en sala, la otra, de al lado. exactamente. ¿Cómo ir logrando desde ese lugar una construcción colectiva, incorporando a todos? Y ahí es muy importante el afuera también, que lo cultural, social influye mucho también en cómo se percibe una institución, su rol, para qué está, hacia dónde va, y desde ahí de repente sí puede generar procesos de cambio que se sostengan en el tiempo porque las personas los incorporan, todos, ¿no? Usuarios, familiares, sociedad, trabajadores. Y creo que ahí está una de las grandes dificultades, y eso no es que no importe, y es fundamental, obviamente, quién está en la dirección, las leyes que amparen y den, ¿no? Y den sostén, pero creo que no podemos olvidarnos de ese aspecto interno propio de cada institución, de cada país, de cada ciudad, de cada comunidad, de cada territorio. Yo creo que mañana si vas a hacer una estrategia territorial, vas a tener que trabajar mucho con cada territorio. De repente, más allá que tengas una línea general, vas a tener que adaptar y reconstruir muchas cosas en cada territorio, con la gente de sus territorios, sus percepciones, sus necesidades. Entonces, ¿cómo desde ahí? Y yo creo que hay uno de los aspectos es poder generar estos intercambios y diálogos internos que también implican el riesgo de que cambien lo que estás haciendo. Yo creo que ahí hay una de las cosas, ¿no? En esto que te decía, no, bueno, acá logramos algo único, perfecto. De repente también aceptar críticas, cambiar y desde ahí ir generando algo entre todos que se sostenga en el tiempo. Pero eso de sustancias me parece buenísimo, excelente, y ojalá hubieran más personas que pensaran como tú. Pero ¿qué pasa cuando tú planteas todo esto y las otras personas te dicen, no, vamos a hacer lo que nosotros decimos y punto? Porque esto era un programa de fulanito o lo que se venía haciendo, pero para nosotros no tiene la más mínima importancia. Y si Ahora estoy en Seremos, que están las colonias. ¿Y qué llamamos a hacer? Estoy en la dirección. Claro, lograste estar No, pero no es un tema de logro personal, o sea, es como, porque Explique, si claro, porque no sabe lo que es. tenemos unas 6 colonias psiquiátricas. Es el nuevo nombre que tiene, Centro de Rehabilitación Médico Ocupacional y Psicosocial. Eran las antiguas colonias de San José, Sí, sí. de Santín Carlos. Sí. No, la verdad no. Pues hace Inicia. Ahora es inicia. Pero ojo, esto va más allá de la institución en sí. Uno ve porque escucha y ve que pasa esto muchas veces, ¿no? Que no se logra ese primer paso que va más allá de una dirección, del ministerio. Y yo creo que hay factores, yo creo que es primero cuando uno va a llevar adelante un proyecto, tiene que tomar en cuenta esto. Cómo ese proyecto va a interaccionar con la institución, con sus integrantes, con su historia, y generar en primera etapa los espacios de intercambio
que permitan no solo crear un proyecto piloto en tal lugar, sino que se genere un proceso más colectivo entre todos. Y hay como que, yo te entiendo lo que estás diciendo. Federico creo que nos está planteando que hay como niveles de intervención diferentes. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno es un nivel superinstitucional, más macro, que es un nivel generalmente político y políticas del Estado, políticas públicas, estatales, y personas que representan esas políticas y que tienen sus características individuales y se hacen cargo de esos programas, etcétera, etcétera. El otro nivel, que es el nivel más intrainstitucional, ¿no? Es O intrasocial también, lo que lleva en un país también, intrasocial, intracultural, en un territorio, en un barrio, en un... Por ejemplo, ahí está, ¿no? También esto otro, cómo llevar las políticas públicas a las distintas localidades, por ejemplo, en Uruguay, con la singularidad que tiene el norte uruguayo, el litoral uruguayo, el sur oeste uruguayo, el sur de acá, ¿no? Etcétera. Que son diferentes, que incluso hasta tenemos matices idiomáticos diferentes, ¿no? Idiosincrasias distintas, cómo llevar eso a la práctica ahí. Pero lo otro es el nivel, ¿qué pasa dentro de la institución? ¿No? Dentro de la propia institución que hace que sea a veces difícil generar cambios. ¿No? Entonces, ahí hay otro elemento, tú hablaste que una degeneración de la política es la politiquería, como llamaste tú, y una mala comprensión de lo que significa en términos burocracia o funcionamiento burocrático es la burocratización. La burocratización es lo que traducimos como rigidificación, como rigidez. A ver, toda institución, para ser tal, tiene que tener una estructura. Normas de funcionamiento, normas de intercambio, normas por las cuales cuando las cosas no funcionan como deben funcionar, hay reclamos, cómo se reclama, ante quién se reclama, de qué forma, cómo se procesa los reclamos, los desencuentros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que se instituye, lo instituido de la institución. ¿Ah? Entonces, eso está bueno, porque eso le da un marco, una contención a lo que va a ser dinámico, lo que va a ocurrir, a acontecer adentro, ¿no? Pero hay momentos que la institución, lo de adentro no es dinámico. Hay un permanente apelar a la norma dice tal cosa, o el reglamento dice tal cosa. O nos ponemos a hacer siempre lo mismo de la misma manera. Y algo que es un proceso burocrático se burocratiza, ¿no? Entonces, yo vengo a cumplir, soy tallerista de expresión corporal en el INAU o en el INISA, ¿no? Tengo un horario de 4 horas diarias. No es lo mismo que yo vaya al INISA a las 4 horas para cumplir con las 4 horas, sacármela de arriba, sacarme a esta manga de tipos que tengo, que no me los fumo de ninguna manera y cumplir con una hora. Eso es un mal ejercicio de la función. Pero es el mal ejercicio de la función, del cual uno oye quejarse. Acá no todos, yo en las instituciones esto lo escuchaba como, acá no todos estamos comprometidos de la misma manera. Hay unos que ponen todo y hay otros que se descansan en los que ponemos todo. Eso me harté de escucharlos en las instituciones. Y es una de las realidades institucionales y es una de las cosas que hay que procesar porque lleva a disfunciones institucionales severas, lleva a agotamiento, lleva a atasco de las personas, lleva al burnout, para usar, a quemarse, a pudrirse, a de la tarea.
¿no? Entonces, y a dejar de ser creativo. Uno tiene que estar en una institución bien. Si yo estoy mal, es mejor que no esté. ¿Sí? Y tengo que tener satisfacciones, satisfacción con lo que hago. Tengo que sentir que lo que hago es útil. Uno dice, bueno, sí, yo vengo y hago expresión corporal de lunes a jueves, en tal horario, con tal grupo de gente. Basta que yo salvar a uno, hay un dicho, ¿no? El libro que dice, salvar a uno es salvar al mundo. ¿Sí? Hay un libro que se llama Salvar uno, salvar al mundo, que habla de lo que pasó en la comunidad terapéutica de Chestnut Lodge en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si logramos por nuestra creatividad, nuestro bienestar en la institución, nuestro compromiso, que alguien cambie algo con respecto a lo que vino, ¿no? Ese es un trabajo que tiene que ver con lo que los kleinianos llamaban la reparación, que tiene que ver con la capacidad de sublimación nuestra y sublimación del otro, de transformación de algo que era embromado en una cosa que deje de ser embromado, ¿no? Que se expresa, pero que se expresa de otra manera y al servicio de la tarea y de la relación con el otro. No es lo mismo que yo agreda una trompada que le diga, estoy muy enojado contigo por esto que acabas de decirme, porque el modo de vínculo cambió sustancialmente en tu caso. Y las personas que vienen a las comunidades terapéuticas o a las instituciones, así no sean comunidades terapéuticas, vienen para cambiar formas de relacionamiento entre otras tantas. Porque eso es lo que nos permite que la inserción social sea distinta y que valga la pena. ¿Sí? El hecho de que yo escuche a uno que me dice, mira, lo que estás diciendo, yo estoy radicalmente en desacuerdo con lo que yo tomo, me parece un reverendo disparate, y que yo lo puedo escuchar y decir, bueno, a ver, porque es un disparate. Mira, yo te lo fundamenté. Eso es un cambio sustancial. Eso hace a que al respeto, a la no colonización del psiquismo, a procesos de instaurar el consenso, a la democratización, a la horizontalidad del funcionamiento, ¿no? A todas estas cosas que tienen que ver con el funcionamiento dentro de una institución o comunidad terapéutica, que es una forma de institución saludable. Cuando no se dan las cosas de esta manera, hay disfunción. Las instituciones a veces son profundamente disfuncionales y hay un mal de las instituciones. Muchas veces la institución puede llegar a ser, en vez de trófica, de estar al servicio de la tarea, puede ser tanática. Puede embromar a la persona a la que viene en vez de ayudarla a la persona a la que viene. Y de eso tenemos que ser plenamente conscientes. Y para eso las instituciones deben de tener una mirada externa que las ayude a reflexionar acerca de lo que están haciendo en el trabajo cotidiano, a los técnicos, fundamentalmente. Porque los técnicos nos encerramos y vemos el mundo con la mirilla que tenemos nosotros, también nos rigidificamos, ¿no? En esta línea, como un ejemplo, cuando al principio de la promulgación de la ley mental, nos empiezan a crear los primeros dispositivos y el cerebro se empieza a preparar a las personas para poder egresar a esos dispositivos. Genera naturalmente mucha resistencia. No tiene lugar inadecuado en lo que estaba, porque todos veníamos con un modelo distinto y con una función diferente. ¿Cómo lo manejamos? Creando espacios para trabajarlo, discutirlo y hablarlo. Ahí surgían cosas como, bueno, ¿quién me da la garantía de que Juan va a estar bien en tal lado? Por ejemplo. Y no era un discurso, era una preocupación real de alguien que trabajaba hace 20 años con Juan. Juan se iba, obviamente debía haber un montón de otras cosas que interactuaban, pero lo expresaba en ese lugar.
bueno, participemos. Fue el compañero Ana Juana en la casa. O sea, estoy agarrando un ejemplo, ¿no? Y eso permitió ir haciendo un cambio en la percepción y ir reordenando el trabajo hacia el acompañamiento de las personas, hacia su egreso, no como una imposición y no como una expulsión, sino como un proceso de mejora. Y en eso se evolucionó mucho y se evolucionó mucho a nivel colectivo. Pero hubo que primero poner en palabras todo esto que estaba. Si uno solo iba con la orden, bueno, sobre tal, vamos a preparar de esta manera, de esta manera, de esta manera, iba a terminar fallando. Aunque uno sepa que esa es la buena manera. Y que uno tenga la ley y uno Eliseo, tenga nos quedan 15 la minutos de posibilidad. actividad y ya veo que se fueron algunas personas, se están yendo algunos, y tenemos que, antes de cerrar, hay dos cosas importantes, vamos a aprovechar este tiempo, para contarles un poco a los participantes, que era una pregunta, justamente la persona que se acaba de ir era una de las interesadas en saber, pero después le pasaremos la información, sobre el diplomado. Y sobre todo lo que tiene que ver con los módulos referidos a comunidades terapéuticas. Contar un poco de qué se trata, cuándo empieza, ¿sí? Qué información considerás necesaria bueno, de transmitirle a la gente que no conoce el diplomado. Capaz que ahora aprovechamos un poco para eso, en estos minutos que quedan. Y lo otro es que a la gente que está por el chat, les pedimos el nombre y el mail para enviarles el certificado de participación que ya nos lo mandaron. Ahora faltarían los que están en presencial, de repente escribirlo en una hoja para que queden todos juntos, los nombres completos, Claro. como quieren que aparezca en el certificado y el mail para enviárselo. Claro. Ok. Cuando planteamos las presentaciones acá, una de las personas que está conectada, acá Ali Alves, la que aparece ahí, que todos la ven, se presentó, bueno, por el chat, comentó algunas cosas, capaz que estaría bueno que es funcionaria del Ministerio del Interior, de Salto, y está en apoyo constante a la comunidad, empezó el año pasado, uy, se me va el chat, capaz que ella misma nos puede contar. Porque habíamos propuesto como esto de presentarnos un poco los que estaban trabajando en Claro. comunidades terapéuticas, en algo. Saludo a Ari. Ahí de repente escuchamos a Ale y bueno, después esto, de contarnos un poco, Eliseo, sobre el diplomado, ¿sí? Para los que quieran informarse. Y los demás, acuérdense de escribir ahí los datos para recibir el certificado. Bueno. Alejandra, ¿qué nos podés decir? Encantados, Alejandra desde Salto, un gusto, muy productiva y nutritiva la conferencia. La verdad es que gracias a Nelmi, mi compañera del ENAP el año pasado, excelente profesional. Y la verdad que sí, trabajo en el Ministerio del Interior, estoy al servicio de la comunidad y por ende también como referente en el departamento por el sindicato policial Ciponla. Entonces estamos en constante ayuda a los funcionarios, más que nada hemos tenido en el 2023 muchos desenlaces de baja autoestima, de depresión, de adicciones y demás, que hizo un combo muy triste y a su vez un ímpetu a querer sumar más experiencias, más trabajo, más idea de poder sacar estos pozos depresivos a los compañeros y ser de mucha ayuda. Y estas herramientas, la verdad que está bueno, lástima que somos muy pocos los que nos interesan, pero estaría muy bueno o sea, fuéramos muchos más, pero los que nos gusta el servicio a la sociedad, la verdad aprovechamos. En mi caso, un gusto, me encanta y salgo poco porque no me gusta como me veo, entonces siempre saco la cámara. Bueno, Pero sabés que desde Castalia hay un montón de actividades Bueno, tenés que podés mejorar tu promover ahí con autoestima. tus conocidos. buenísimo, sí, siempre todo lo que sume, Nelmis me conoce, todo lo que sume, bienvenido de la orden. Inclusive es más, si quieren venir a Salto, Bueno, no solo zona termal, sino a sumar con gusto, un placer. en el Instagram, Castalia Oficial, Castalia Uruguay, perdón, en el Instagram oficial, está toda la información de las actividades que Buenísimo. estamos haciendo, el diplomado, que ahora Eliseo nos va a contar. Castalia Claro. Uruguay. Si quieren Dale, trabajar, genial. conocidos. Genial.
el diplomado de Castalia y acá Federico y la gente que me rodea, Marta, Graciela, Nancy, que han participado del diplomado podrán decir cosas al respecto. A ver, hacemos un recorrido a lo largo de 360 horas de reflexión teórico-clínica y unas 200 horas de coparticipación en intentar ver situaciones concretas del trabajo de cada uno y formas de resolución de la misma. Esto lleva un par de años para empezar, ¿no? Y después sigue. Es decir, uno se forma de una manera continua. Por eso nosotros llamamos centro de formación continua a lo nuestro. Y la formación continua no tiene por qué ser necesariamente una formación curricular, de que como cuando iba a la escuela o al liceo, de 8 a 4 de la tarde, primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Somos adultos y somos grandes, y a eso apelamos nosotros, ¿no? Y además reconocemos que hay una situación personal, que la gente que que estudia en un posgrado, después que se formó, que tiene un grado básico, ¿no? Lo hace como puede, en los horarios que puede, de la forma que puede hacerlo, invierte su tiempo y sus recursos económicos al servicio de ese proceso de estar actualizado en temas que le importan, que le conciernen por motivo de trabajo, por intereses, etc., ¿no? Hay gente que hace por una razón puramente pragmática y es muy legítimo, y hay otros que lo hacen porque les gusta, ¿no? Estudiar, reflexionar, examinar situaciones, sin plantearse los tiempos. Por ejemplo, Majo, una persona me dijo, así, para decirlo sencillo, me dijo, si yo puedo hacer el diplomado en un año, lo hago. Si no, no. Le digo, no hay curso acelerado del diplomado. No, no es hacer las 360 horas. Porque es justo el momento hoy. Sí. Porque nosotros en nuestra institución, ¿y cuánto dura? Mínimo 2 años. No. Ahora es que empieza ya. Claro, claro. ¿Qué herramienta me podés dar en el menor tiempo posible y con el mayor resultado y efectividad? ¿No? Quiero aprender todo en 5 minutos. Claro. Contame, y yo aprendo. Pero la época actual tiene mucho de esto, siglo XXI, inteligencia artificial. No, a ver, si estamos tratando de promocionar el diplomado, me parece la peor forma de promocionar cualquier diplomado, decir, bueno, esto puede llevar mucho tiempo y muchos años. No, pero a ver, claro, yo creo que... Y los módulos, hay que hablar que nosotros lo hacemos en base a módulos. Claro. Hay módulos. Hay que hablar de los módulos y contar, porque hay gente que vino especialmente a esta actividad porque le interesa saber del módulo de comunidades terapéuticas, qué contenidos Claro. tiene también, cómo formarse. Claro, bueno, ahí está. Bueno, eso lo tenemos colgado, ¿no? Y lo hemos mandado a muchos y está en el grupo y todo el que esté interesado, le mandamos los distintos módulos que han sido parte de, ¿no? Y los distintos temas por los cuales hemos recorrido a lo largo del diplomado. No todos los años son los mismos módulos, los mismos temas, ¿no? Pero este año vamos a recorrer. Y cada vez que recorremos el tema, lo recorremos con una mirada diferente, ¿no? ¿Verdad, Federico? Vos que hace como 5 años que estás con esto, has visto que no se repite nunca, ¿no? Que al revés, siempre estamos, porque es así, porque yo no soy el mismo de 5 años atrás y ninguno de nosotros es el mismo de 5 años atrás.
planteamiento meramente teórico de un tema dado, sino que está en construcción permanente y eso es la metodología que lo hace muy rico, ¿no? Además muy disfrutable. Darío, lo sabe. Nosotros escogemos dentro de los distintos temas que ponemos ahí como módulos, ¿sí? El grupo que se configura cada año va definiendo en función de sus intereses cuáles son los módulos que, que busca tocar, ¿no? Hay veces que, yo qué sé, si la mayoría de la gente trabaja en instituciones vinculadas a las adicciones, hemos visto la temática de las adicciones. Desde ya que esto quedó como una anotación, pero lo que tú dijiste, Nancy, las comunidades terapéuticas no son igual a tratamiento de las adicciones. Pero es una realidad también que la mayoría de las comunidades terapéuticas que hay acá en Uruguay hoy están todas dedicadas al tema de las adicciones. Y en el mundo hay una enorme cantidad que han sido mayoritarias, pero que ahora están dejando de serlas, ¿no? Que solo se dedican al trabajo en adicción, ¿no? La Federación Mundial de Comunidades Terapéuticas habla solo de las adicciones. Y yo he estado adentro, estoy adentro de ella, poniendo siempre el tema de la salud mental como tema que desborda a las adicciones y las adicciones como una forma de expresión psicopatológica, entre otras muchas que son abordadas por la comunidad terapéutica. Y el modelo de las comunidades terapéuticas es aplicable a entornos educativos, por ejemplo, ¿no? Ese modelo, ¿no? Que utiliza determinadas herramientas, que son las asambleas, determinados recursos técnicos, como la confrontación con las situaciones problemáticas, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de cosas son aplicables a instituciones diversas con objetivos diversos, ¿no? A ver, hay modelos de trabajo institucionales que son muy afines, que no se llaman comunidades terapéuticas, pero que funcionan como tales y que tienen una enorme afinidad. Hoy en día, los lugares para el tratamiento de psicosis alternativos a los tratamientos psiquiátricos en el mundo occidental y en el hemisferio norte están siendo en lugares, en chacras, en lugares alejados de los centros más urbanizados, donde van las personas coordinadas por alguien que los acompaña en el proceso, pero que van a vivir. Son lugares de residencia donde viven, trabajan y a su vez comparten y se problematizan respecto a sus problemas de convivencia y de inserción en el mundo, entre comillas, civilizado. ¿Ah? Pero son trabajos que se hacen, ¿no? Soteria, House, que son experiencias que hay soteria en Israel, hay soteria en Suiza, hay soteria en los países escandinavos, ¿no? La Asociación Filadelfia, que la formaron en Inglaterra, todo el movimiento antipsiquiátrico, hoy en día no se llama movimiento antipsiquiátrico, pero son formas diferentes de trabajar con las problemáticas que psiquiátricamente se diagnostican con determinados rótulos, etc., ¿no? Entonces, esta manera de convivencia, de gestión, de apelación a determinados recursos, de cierta estructura institucional horizontal, democrática, ¿no? Que pone ciertas reglas al servicio de la tarea, pero que esas reglas están para ser debatidas, discutidas y comprendidas, no son inocuas.
¿no? Las comunidades terapéuticas que trabajan con adictos tienen una estructura diferente a las comunidades terapéuticas que trabajan en las adicciones. Las comunidades terapéuticas que trabajan con adictos son muy verticales, siguen un modelo hegemónico, que es un modelo que viene de los Estados Unidos, ¿no? Que apareció post Segunda Guerra Mundial, cuando volvieron los soldados de Vietnam, que venían totalmente desbordados de heroína y de opiáceos, ¿no? Porque fueron a pelear nada más ni nada menos que en lo que es el Círculo Dorado, que la península de Indochina, Vietnam, Camboya, Era lo que sostenía Tailandia, lo que que eran esas claro, se claro, lograban. claro. A poder tolerar las Eliseo, ya estamos en la hora de terminar. Si los que están presentes en presencial se quieren quedar un poco más, entre ustedes lo ven. Yo tengo que irme vamos retirando y no sé, obvio. las personas que están por Zoom, si quieren quedarse, queda abierto. Y si no, bueno, cada uno decide. Unos Recuerden minutos. la hoja con todos los datos, ¿tá? Para Eh, recibir los certificados. Nancy, capaz te Los- dejo encargada, Nancy, que pase la hojita, así después me llega la información. Ah, ya está pronta. Está buenísimo. Ah, bárbaro. sos un llamado de la realidad. Sí. Vamos, sos un llamado de la realidad. Nosotros nos vamos de la realidad, nos psicotizamos y nos vamos de la realidad. Sí, no, y si estuviera presencial también es distinto. Pero desde acá no se escucha todo de la misma forma que ustedes. Entonces, creo que también entre ustedes se generó como una dinámica que nosotros desde acá estamos más como de espectadores que de participantes. Pero bueno, nada, para futuras actividades vamos a ir buscando diferentes modalidades que cada vez mejoren esto. Capaz que otras van a ser solamente por Zoom, otras solo presencial. Le vamos a ir buscando la forma también para el resto de actividades del año. ¿Alguien de los que está allí quiere compartir con nosotros preguntas o alguna experiencia para Solo cerrar? le queda a Sara compartir, porque Ale ya está, así que no se salva en esta. Hola, ¿cómo están? Hola. Vos. No, solo agradecer la actividad. Bueno, yo estoy trabajando actualmente en Subpalermo, Centro de Rehabilitación Psicosocial, Sí. con capacidad psíquica. Y bueno, nada, me ha hecho mucho sentido todo lo que se ha conversado, todo lo que se ha planteado, todo lo que implica los nudos institucionales. Para mí que además soy bastante nueva porque yo viví, o sea, me formé acá, después me fui, ahora volví hace un par de años, entonces todavía estoy en proceso como de adaptación y de conocer un poco todo el circuito y eso es algo que siento que es difícil, ¿no? Como toda la articulación eh, en términos como de espacios, de centros, de proyectos que hay, a veces tengo la sensación que funciona un poquito como muy burbujas. Aislado, exacto, exacto. Sí, Esa es la sí, realidad actual, mm, ¿sabes? sí, Eso cambió un proceso que se formó la Federación Uruguaya de Comunidades Terapéuticas, época de oro, digamos, siglo XX, los 15, 20 años de finales del siglo XX, principios del XXI, y después la disolución en los hechos, o la vía de los hechos, no formal, porque formalmente la Federación Uruguaya de Comunidades Terapéuticas existe, pero no hay más reuniones, no hay autoridades, no hay nada de nada, y cada institución funciona al modo burbuja, como decís tú, y eso es algo que tiene que ver con lo pre-Foucault. Antes, cuando luchamos para que se formara la federación, era eso. Había 4 instituciones en aquel entonces, ¿no? Palermo fue la que surgió último, ahí estaba Alete y la clínica psicosocial de la calle Obligado, había un centro de rehabilitación que ya no está más para alcohólicos, etcétera, etcétera.
que funcionaba en la calle Fernández Crespo. En fin, después estaba Castalia, ¿no? Instituciones que con los foros estos de intercambio interinstitucional dieron origen y nacimiento a la federación. Pero hubo que conocerse y reunirse años de años previos para que las instituciones se conocieran, hubiera intercambio entre equipos, esto, lo otro, bueno, y después vamos a hacer, ¿qué les parece? Vamos a formalizar esto, y surge una federación. Y después, cada uno por su lado otra vez, como estamos ahora. ¿Sí? Hay como esto, Giambattista Vico, que era un historiador italiano del siglo XVII, decía, corsi e ricorsi. Son como vueltas de espiral, ¿no? Algo que empieza de una manera, tiene, ¿no? un cenit, una culminación, una cúspide, después vuelve a lo otro y de la ceniza renace como el ave fénix, de nuevo algo que ya preexistió. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y yo me siento parte de ese batallón de gente que está en eso, es tenemos que dar continuidad histórica a esto. Hay que escribir, hay que documentar, hay que intercambiar, hay que leer, hay que reflexionar, hay que participar, ¿no? A mi altura y con los años que tengo hay un montón de cosas que ya no puedo hacer, pero puedo escribir y puedo transmitir algo de lo que a mí me pasó para que otros también hagan lo mismo y para que esto no quede como una experiencia, como decías tú, Federico, ¿no? Vinculada a una persona o a una coyuntura, ¿no? Que no tenga posibilidades de réplica, ¿no? Para que esto que es como una carrera de postas, yo me lo imagino siempre como una carrera de postas, ¿no? Que cuando yo corro un tramo y después le paso al que viene, y ese corre otro tramo y le pasa al otro, y así vamos pasando, ¿no? Y así pasamos de generación en generación, y así venimos, llegamos, damos lo mejor, envejecemos, transmitimos lo que podemos, nos vamos, ¿sí? Pero por ahí veo el camino. Y estoy totalmente de acuerdo con este es el momento histórico, actual. Hay que tratar de ver cómo lo cambiamos. Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. La próxima actividad abierta va a ser el cuarto sábado de abril. Siempre va a ser el cuarto sábado. Pero... ¿Ya? Ah, bueno, bien. Bueno, nos vemos. Bueno, Hasta saludos la a próxima. todos, mucho gusto. Gracias por haber estado. Gracias, Majo, Nos reencontramos. por toda la coordinación y tu trabajo, por traernos a la realidad. Ordenando. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. El Dale. video, acuérdense, va a quedar en el canal de YouTube de Castalia. Búsquenlo, abónense ahí. Y en Instagram Castalia Uruguay por las actividades. Se los vas a matar, ¿no? ¿Verdad? El video va a quedar en el canal. El Instagram, trato los que quieran, y el certificado se los vamos a mandar por mail. Claro. Tenemos un grupo que es una comunidad, se llama así, hoy en día WhatsApp lo llama comunidad. Tenemos una comunidad de personas que están interesadas en el tema este y que bueno, que lo gestionamos y ahí anunciamos las actividades, los temas del diplomado y ese tipo de cosas y colgamos también documentos, cosas para lectura, ¿no? Que hay y para compartirlas. Y que el diplomado se hace por Zoom. El diplomado es
solo virtual. No es en forma, dejamos de hacerlo en forma presencial a raíz de la pandemia. Los 2 años de la pandemia hicieron que hubiera un cambio y la gente que estaba, nos hemos acostumbrado, pero mantenemos también una vez al mes la posibilidad de hacer una reunión presencial. Eliseo, Sara pone en el chat que le interesa ser parte de esa comunidad. Te paso el número y la agregás al grupo. La agregamos, ella pide Bien. para Y, ingresar y Ale también. Pasalo, no sé si, Eliseo, vos Dale, tenés el número de ok, Ale. dale. ¿Vos tenés el número de Ale Sí. o escribilo por La acá mitad sí. en el chat? Ahí va. Bárbaro. Bueno, con el número de teléfono van a quedar invitados y serán parte del chat. Gracias por estar. Bueno, saludos a todos. Chau, chau. Chao.